la brisa salada del Océano Pacífico golpeaba el rostro de Sofía Mendoza mientras observaba las instalaciones de entrenamiento de la base naval de Coronado desde la ventana del autobús militar. Sus ojos oscuros reflejaban una determinación férrea que había forjado a través de años de preparación para este momento. A los 26 años, llevaba consigo no solo una mochila militar estándar, sino también el peso de las expectativas rotas y los sueños que muchos consideraban imposibles para alguien como ella. El vehículo se detuvo con un chirrido de frenos que resonó como el primer disparo de una batalla que estaba a punto de comenzar. Sofía respiró profundamente, ajustó su uniforme impecable y descendió junto con otros 18 reclutas masculinos. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era solo la ausencia de sonido, sino la presencia palpable de la incredulidad y el desdén que emanaba de sus compañeros de entrenamiento. «¿En serio?», murmuró uno de los reclutas, un hombre corpulento de Alabama, cuyo acento sureño parecía arrastrar cada palabra como si fuera demasiado pesada para pronunciarla completamente. «¿Esto es lo que el ejército considera material SEAL ahora?». Otro recluta, más joven pero igualmente escéptico, se acercó con una sonrisa burlona. «Espero que no esperes que te carguemos cuando te canses, princesa. Aquí no hay servicio de habitaciones». Sofía mantuvo su expresión neutra, una técnica que había perfeccionado durante sus años en el servicio militar regular. Había aprendido que reaccionar emocionalmente solo alimentaba el fuego de aquellos que buscaban cualquier excusa para justificar sus prejuicios. En lugar de responder simplemente, asintió cortésmente y continuó caminando hacia el área de registro. El sargento Instructor Morrison, un veterano de múltiples despliegues cuya reputación lo precedía como una leyenda viviente entre las fuerzas especiales, apareció con la precisión de un reloj suizo. Su presencia llenaba el espacio de manera que parecía que el aire mismo se volvía más denso. Sus ojos recorrieron la fila de reclutas con la eficiencia de un escáner militar, deteniéndose momentáneamente en Sofía. «Señorita Mendoza», dijo, su voz cortante como el filo de una navaja bien afilada, «espero que entienda que aquí no hay concesiones por género. Los estándares son los estándares, y si no puede cumplir con ellos, la puerta de salida está exactamente donde la dejó al entrar». «Sí, señor», respondió Sofía con la firmeza militar apropiada. «No esperaría menos, señor». Los siguientes días se convirtieron en una sinfonía de humillaciones calculadas y desafíos aparentemente imposibles. Durante la primera sesión de acondicionamiento físico, mientras los reclutas corrían por la playa antes del amanecer, Sofía escuchaba los comentarios susurrados pero intencionalmente audibles de sus compañeros. «Mira cómo lucha por mantenerse al día», se burlaba Thompson, un ex marine de Nueva York, cuyo físico impresionante era solo superado por su arrogancia. Probablemente pensó que esto sería como un campamento de verano para niñas exploradoras. «¿Cuánto tiempo crees que dure antes de empezar a llorar pidiendo que la envíen a casa?», añadió Rodríguez irónicamente, compartiendo el apellido hispano con Sofía, pero aparentemente sintiendo la necesidad de distanciarse de cualquier solidaridad étnica. Lo que estos hombres no sabían, lo que no podían saber, era que Sofía había estado corriendo estas mismas playas desde los 16 años. Había crecido en San Diego, hija de un veterano de la Marina que había inculcado en ella no solo el amor por el servicio militar, sino también una comprensión profunda de lo que realmente significaba ser un guerrero. Cada mañana antes de la escuela, su padre la había llevado a correr por estas mismas arenas, enseñándole que la verdadera fortaleza no se medía en músculos, sino en la capacidad de persistir cuando todo parecía perdido. Durante las sesiones de entrenamiento en agua, donde los instructores Deliberate Amount creaban situaciones de pánico para probar la resistencia mental de los candidatos, Sofía demostró una calma que desconcertaba tanto a sus compañeros como a los instructores. Mientras otros reclutas luchaban contra el pánico cuando se les forzaba a permanecer bajo el agua durante periodos extendidos, ella mantenía su ritmo cardíaco controlado mediante técnicas de respiración que había aprendido no en el entrenamiento militar estándar, sino durante años de buceo recreativo con su padre. «Es como si fuera parte pez», murmuró uno de los instructores al lodo,
observando cómo Sofía completaba ejercicio tras ejercicio acuático, con una facilidad que parecía casi sobrenatural. Pero la verdadera prueba llegó durante la semana de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. El sargento Morrison había emparejado intencionalmente a Sofía con Davies, un gigante de 6 pies y 4 pulgadas, cuyo historial como luchador universitario lo había convertido en una presencia intimidante incluso entre otros soldados élite. Esto debería ser interesante, comentó Thompson con una sonrisa maliciosa. Espero que alguien tenga el número del servicio médico listo. Davis se acercó a Sofía con la confianza de alguien que nunca había dudado de su superioridad física. Oye, no te voy a lastimar demasiado, le dijo con una sonrisa condescendiente, pero necesitas aprender que este no es lugar para ti. Lo que siguió dejó a todos en completo silencio. Sofía no solo resistió el ataque inicial de Davis, sino que utilizó su momentum contra él, con una precisión que hablaba de años de entrenamiento en artes marciales. En menos de 30 segundos, Davis estaba en el suelo respirando pesadamente y mirando hacia el cielo con una expresión de confusión total. ¿Cómo?, comenzó a preguntar, pero Sofía ya se había alejado, ayudándolo a levantarse, con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la eficiencia letal que acababa de demostrar. Esa noche, en los barracones, el ambiente había cambiado sutilmente. Los comentarios abiertamente despectivos habían disminuido, reemplazados por murmullos de especulación. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Dónde había aprendido a pelear de esa manera? ¿Por qué sus movimientos parecían tan precisos como si hubiera hecho esto antes? Sofía se acostó en su litera, escuchando las conversas susurradas a su alrededor. Sabía que había revelado más de lo que pretendía. Su plan había sido permanecer bajo el radar tanto como fuera posible, demostrar su valía gradualmente, sin llamar demasiada atención. Pero la arrogancia de Davis había forzado su mano. Mientras miraba hacia el techo del barracón, recordó las palabras de su comandante anterior, el coronel Martínez, quien había sido el único en conocer su verdadera historia cuando ella había solicitado transferirse a este programa de entrenamiento. Sofía, le había dicho, vas a enfrentar a desafíos que van más allá del entrenamiento físico. Algunos de estos hombres nunca han trabajado junto a una mujer en combate, y su ignorancia se manifestará como hostilidad. Tu trabajo no es educarlos sobre la igualdad de género. Tu trabajo es ser tan indiscutiblemente competente que no puedan ignorar tu valor. Ahora, acostada en la oscuridad, se preguntaba si había seguido ese consejo correctamente, o si había cometido un error al revelar demasiado de sus capacidades demasiado pronto. El entrenamiento apenas había comenzado y ya había alterado la dinámica del grupo de maneras que podrían complicar los desafíos que venían. Pero había algo que ninguno de sus compañeros de barracón sabía. Algo que cambiaría completamente su perspectiva si llegaran a descubrirlo. Sofía Mendoza no era solo otra recluta ambiciosa, tratando de ganarse un lugar en una unidad de élite. Era algo mucho más complejo, mucho más formidable y mucho más peligroso de subestimar de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo metálico del barracón, creando una sinfonía nocturna que acompañaría los sueños inquietos de 18 hombres que estaban empezando a darse cuenta de que tal vez habían juzgado mal a su única compañera femenina. Pero el verdadero despertar aún estaba por llegar. La segunda semana de entrenamiento trajo consigo la temida Semana del Infierno, un periodo de 5 días diseñado para quebrar mentalmente a los candidatos más débiles mediante la privación del sueño, ejercicios físicos extremos y presión psicológica constante. Era durante estos días cuando la mayoría de los reclutas abandonaban, cuando la realidad del compromiso que habían asumido finalmente penetraba a través de la adrenalina inicial y la bravuconería. Sofía había estado despierta durante 72 horas cuando comenzó el ejercicio de navegación nocturna. Los instructores habían dejado a cada recluta en diferentes puntos del desierto de California, a millas de distancia unos de otros con solo una brújula, un mapa
y la instrucción de llegar a un punto de encuentro específico antes del amanecer. El castigo por llegar tarde era la eliminación inmediata del programa. Thompson había sido dejada en un punto particularmente desafiante, rodeado de terreno montañoso, que hacía la navegación especialmente complicada en la oscuridad. Después de 3 horas de caminar en círculos, había admitido para sí mismo lo que no admitiría en voz alta: estaba completamente perdido. Su brújula parecía estar funcionando mal, o tal vez su mente exhausta ya no podía interpretar correctamente las lecturas. El pánico comenzaba a instalarse cuando escuchó el sonido de pasos acercándose a través de la maleza. ¿Thompson? Era la voz de Sofía, clara y calmada a pesar de las horas de privación de sueño. ¿Mendoza? ¿Qué diablos haces aquí? Su tono era un mensaje de alivio y confusión. Tu punto de partida estaba a millas de aquí. Sofía emergió de la oscuridad, su uniforme apenas mostraba signos del terreno difícil que había atravesado. Ya llegué al punto de encuentro. Hace 2 horas. Los instructores me enviaron de vuelta para asegurarme de que todos los rezagados encontraron el camino. La mentira era suave pero necesaria. La verdad era que Sofía había completado su ruta en tiempo récord y había solicitado permiso para regresar y ayudar a sus compañeros que parecían estar luchando. Los instructores, inicialmente escépticos, habían accedido después de que ella demostró un conocimiento perfecto del área circundante que rivalizaba con el de los veteranos más experimentados. «No necesito tu ayuda», murmuró Thompson, aunque su alivio era evidente. Estaba a punto de encontrar el camino yo mismo. «Por supuesto», respondió Sofía sin una pizca de condescendencia. «Pero Yaka is captured history. Pero Yaka is captured history. Pero Yaka is captured history. Pero Yaka is captured history». Durante los próximos 90 minutos, mientras Sofía guiaba sutilmente a Thompson hacia el punto de encuentro a través de un terreno que ella conocía mejor que el dorso de su mano, él comenzó a hacer preguntas que había estado evitando durante semanas. «¿Dónde aprendiste a navegarte así?», preguntó, observando cómo ella parecía moverse a través del paisaje nocturno con la confianza de alguien que había estado allí 1000 veces antes. «Mi padre era un fanático del senderismo», respondió Sofía, técnicamente verdadero, pero omitiendo el hecho de que su padre había sido instructor de supervivencia naval, que había pasado años enseñándole técnicas avanzadas de navegación terrestre y acuática. Cuando llegaron al punto de encuentro, Thompson se volvió hacia ella con una expresión que había perdido toda su arrogancia anterior. «Oye, Mendoza. Gracias. Probablemente me salvaste de ser eliminado». «No fue nada», respondió Sofía. «Todos estamos en el mismo equipo aquí». Pero la transformación real llegó durante el ejercicio de rescate acuático del 4º día. Los reclutas restantes habían sido divididos en parejas y lanzados al océano durante una tormenta simulada, con la tarea de rescatar a un instructor que actuaba como una víctima de ahogamiento. Las olas de 6 pies y las corrientes traicioneras habían convertido el ejercicio en una lucha genuina por la supervivencia. Rodríguez había sido emparejado con Sofía, una decisión que había protestado vigorosamente antes del ejercicio. «Mire, sargento», había dicho a Morrison, «no estoy cuestionando las habilidades de Mendoza, pero si algo sale mal allá afuera, no voy a poder cargar con los dos». Morrison había sonreído de una manera que no llegaba a sus ojos. «Entonces será mejor que confíes en que tus habilidades sean suficientes, soldado». 20 minutos después del ejercicio, Rodríguez estaba luchando contra una corriente lateral que lo había separado tanto de Sofía como del instructor, víctima. Sus músculos, fatigados por días de entrenamiento intensivo y falta de sueño, comenzaron a fallarle. El océano, que había parecido manejable desde la playa, ahora se sentía como una entidad de vía, decidida a arrastrarlo hacia las profundidades. Fue entonces cuando sintió un brazo fuerte rodeando su pecho desde atrás, manteniéndolo a flote con una eficiencia que hablaba de un entrenamiento extensivo en rescate acuático. Sofía había aparecido como si hubiera surgido del mismo océano.
nadando contra la corriente con una fuerza que desafiaba su frame más pequeño. ¡Relájate!, le gritó por encima del rugido de las olas. No luches contra mí. Voy a sacarte de aquí. Mientras Sofía lo remolcaba hacia aguas más calmadas, Rodríguez se encontró mirando a esta mujer que había subestimado completamente. Sus movimientos en el agua eran los de alguien que no solo había nadado competitivamente, sino que había sido entrenado en técnicas de rescate, que iban mucho más allá del entrenamiento militar básico. ¿Dónde está el instructor? Jadeo Rodríguez una vez que estuvieron en aguas seguras. Sofía señaló hacia la playa, donde el instructor víctima ya estaba siendo atendido por el equipo médico de apoyo. Lo llevé a tierra primero. Luego regresé por ti. Rodríguez la miró con una mezcla de asombro y algo que se acercaba al respeto genuino. Completaste el rescate y luego regresaste por mí. El objetivo era que todos regresáramos a salvo, respondió Sofía simplemente. Ese era el trabajo. Esa noche, por primera vez desde el comienzo del entrenamiento, los comentarios en el barracón habían cambiado completamente de tono. En lugar de burlas sobre las capacidades de Sofía, los reclutas intercambiaban historias sobre sus intervenciones durante los ejercicios más desafiantes. Thompson habló sobre la navegación nocturna. Rodríguez describió el rescate acuático. Otros comenzaron a recordar momentos similares que habían pasado por alto inicialmente. Tal vez hemos estado viendo esto completamente mal, murmuró Davis desde su litera. ¿Alguna vez han considerado que tal vez ella tiene más experiencia de la que pensamos? ¿Qué quieres decir?, preguntó Johnson, un recluta de Texas que había permanecido. Digo que nadie nada así sin años de entrenamiento. Y esas técnicas de combate que mostró la semana pasada. Eso no era algo que aprendes en el entrenamiento militar básico. Sofía, fingiendo dormir en su litera, escuchó la conversación con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía aliviada de que finalmente estuvieran reconociendo sus capacidades. Por otro lado, sabía que se estaban acercando peligrosamente a preguntas que no estaba lista para responder. La verdad era que Sofía Mendoza había estado mintiendo por omisión desde el momento en que puso pie en Coronado. No era una recluta ordinaria buscando ganar entrada a las fuerzas especiales. Era una operadora experimentada en una misión de reconocimiento, enviada por sus superiores para evaluar la viabilidad de integrar mujeres en unidades SEAL activas. Durante los últimos 5 años había servido en una unidad clasificada que técnicamente no existía en los registros oficiales. In 2022, and date of advantageous since 10 years or over. 2. Persons of Ensign taken from Apollo called Abcenter C. All persons have stayed in 2020, and Apollo can now provide her conductors for you. Su misión actual era simple en teoría, pero compleja en ejecución. Completar el entrenamiento SEAL sin revelar su trasfondo verdadero. Documentar cualquier barrera sistemática para la integración femenina. Y proporcionar recomendaciones sobre cómo futuras candidatas femeninas podrían ser mejor preparadas para el éxito. Pero algo había cambiado durante estas semanas de entrenamiento. Lo que había comenzado como una misión de reconocimiento se había convertido en algo más personal. Estos hombres que inicialmente la habían rechazado y menospreciado, ahora estaban comenzando a confiar en ella, a depender de ella. Se estaban convirtiendo no solo en compañeros de entrenamiento, sino en algo parecido a hermanos. Y ella sabía que eventualmente tendría que enfrentar el hecho de que su presencia allí estaba basada en una mentira fundamental. Cuando la verdad finalmente emergiera, como inevitablemente lo haría, ¿cómo reaccionarían estos hombres que estaban empezando a respetarla? ¿Entenderían que su engaño había sido necesario, o se sentirían traicionados por alguien en quien habían comenzado a confiar? Mientras escuchaba las respiraciones cada vez más profundas de sus compañeros de barracón alrededor de ella, Sofía se preguntó si había subestimado la complejidad emocional de su misión. Había estado preparada para desafíos físicos, para discriminación y para la posibilidad de fracaso.
pero no había estado preparada para la posibilidad de que realmente llegara a importarle lo que estos hombres pensaran de ella como persona. Más allá de sus evaluaciones como soldado. El quinto día de la semana del infierno estaba a punto de comenzar, y con él llegarían desafíos que pondrían a prueba no solo su resistencia física y mental, sino también su capacidad para mantener el equilibrio entre su misión secreta y sus crecientes vínculos personales con los hombres que habían comenzado a ver como su hermandad militar. El sonido de las sirenas de emergencia perforó el aire matutino de Coronado, rompiendo la rutina normal de entrenamiento con la urgencia de una situación real. Los reclutas SEAL, que habían estado en medio de ejercicios de demolición submarina, fueron rápidamente sacados del agua y reunidos en el área de briefing principal. El comandante Harrison, un oficial que raramente aparecía durante el entrenamiento rutinario, estaba de pie frente a un mapa de la costa californiana, con marcadores rojos que indicaban algo más serio que cualquier ejercicio de entrenamiento. «Caballeros y señora», comenzó, su voz cargada con la gravedad de la situación real, «hemos recibido un mayday de un barco de pesca comercial aproximadamente a 12 millas náuticas de la costa. El barco ha sufrido una explosión en el compartimiento del motor y está tomando agua rápidamente. La guardia costera está en route, pero las condiciones climáticas han empeorado significativamente en las últimas 2 horas». Sofía sintió que su pulso se aceleraba, no por nerviosismo, sino por la familiaridad adrenalínica de una situación de emergencia real. Había participado en operations de rescate reales antes, aunque sus compañeros no tenían manera de saber eso. El problema, continuó el comandante, es que hay 6 pescadores a bordo, y las comunicaciones de radio indican que al menos 2 están gravemente heridos por la explosión inicial. Las condiciones del mar están en fuerza 6, con olas de hasta 8 pies, lo que hace que las operaciones de helicóptero sean extremadamente arriesgadas. El sargento Morrison se adelantó. «Señor, mis reclutas están apenas en la mitad de su entrenamiento. No están certificated paralelices direccias direcceda». «Entiendo eso, sargento. Pero ustedes son el personal entrenado más cercano disponible, y cada minuto cuenta. Estoy autorizando una excepción de emergencia. Sus candidatos participarán como apoyo bajo supervisión directa de instructores certifications». Los siguientes 30 minutos fueron un remolino de preparación. Los reclutas fueron equipados con trajes de neopreno avanzados, equipos de comunicación y kits médicos de emergencia. Mientras subían a bordo de las embarcaciones de rescate de alta velocidad, Sofía notó las miradas nerviosas de sus compañeros. Esta no era una simulación donde los errores resultarían simplemente en puntos deducidos o ejercicios adicionales. Vidas reales dependían de su desempeño. «Mendoza», le gritó Morrison por encima del rugido de los motores mientras las embarcaciones cortaban a través de las olas crecientes. «Quiero que te quedes cerca de mí. Estas son aguas peligrosas para alguien sin experiencia en rescates reales». «Sí, señor», respondió Sofía, aunque internamente suppresses that apparently relies on Morrison si supiera que había participado en al menos una docena de operaciones de rescate marítimo durante sus años en la unidad clasificada. Cuando llegaron al sitio del siniestro, el barco de pesca estaba claramente en problemas graves. La embarcación de 70 pies se inclinaba notablemente hacia estribor, con humo negro saliendo del área del motor. A través de los binoculares podían ver a varios hombres en la cubierta superior, algunos claramente inmóviles. «La situación es peor de lo que reportaron inicialmente», gritó el comandante de la operación de rescate a través del radio. «El barco se está hundiendo más rápido de lo esperado. Necesitamos equipos en el agua ahora. Las condiciones eran brutales». Las olas de 8 pies habían crecido a casi 10, y el viento había aumentado a más de 30 nudos. Los instructores comenzaron a dividir a los reclutas en equipos, asignando tareas específicas basadas en sus fortalezas observadas durante el entrenamiento. Fue intenso cuando ocurrió lo impensable. Durante el proceso de transferencia del primer pescador herido desde el barco que se hundía hasta la embarcación de rescate, una ola particularmente grande golpeó ambas embarcaciones simultáneamente.
Rodríguez, que había estado ayudando con la transferencia, fue lanzado por la borda, desapareciendo bajo la superficie espumosa del océano embravecido. ¡Hombre al agua!, gritó Thompson, señalando frenéticamente hacia donde Rodríguez había desaparecido. Los instructores se movieron para responder, pero las condiciones caóticas y la necesidad de continuar con el rescate de los pescadores heridos crearon una situación donde cada segundo contaba doblemente. Sofía no esperó órdenes. Sin una palabra de advertencia, se lanzó al agua desde el lado de la embarcación de rescate, desapareciendo bajo las olas verdes grises con la precisión de un proyectil. «Mendoza», gritó Morrison, pero ella ya había desaparecido bajo la superficie. Bajo el agua, Sofía se orientó rápidamente utilizando técnicas de buceo en aguas turbulentas que había perfeccionado durante operaciones nocturnas en el Mar Negro. La visibilidad era casi nula, pero había aprendido a confiar en otros sentidos cuando la vista fallaba. Después de lo que parecieron horas pero fueron probablemente menos de 30 segundos, sintió el roce de tela militar contra su brazo extendido. Rodríguez estaba semiconsciente, luchando débilmente contra las corrientes que lo arrastran de nations of the sentimental position of their service. Sofía lo aseguró con un agarre de rescate, que inmediatamente estabilizó su pánico. Luego comenzó el proceso de llevarlo de regreso a la superficie y hacia la seguridad. Pero las condiciones del mar tenían otros planes. Una serie de olas especialmente grandes los separó aún más de las embarcaciones de rescate, arrastrándolos hacia aguas más profundas. Rodríguez, luchando contra los efectos de la inmersión en agua fría y el shock, comenzó a luchar contra Sofía de maneras que amenazaban con ahogar a ambos. Rodríguez, escúchame, le gritó Sofía directamente al oído. Deja de luchar. Tienes que confiar en mí. Voy a sacarnos de aquí, pero necesito que dejes de resistirte. Algo en su voz, una autoridad que iba más allá de su rango oficial, hizo que Rodríguez se relajara instantáneamente. Permitió que Sofía tomara control completo de la situación mientras ella navegaba a través de las condiciones traicioneras con una competencia que era claramente el resultado de años de entrenamiento especializado. Durante los siguientes 15 minutos, Sofía demostró habilidades de rescate acuático que iban mucho más allá de cualquier cosa que los reclutas hubieran visto durante su entrenamiento. Utilizó las corrientes oceánicas para ayudar. En lugar de luchar contra ella, mantuvo a Rodríguez caliente y constante mediante técnicas de conservación de calor corporal y navegó de regreso hacia las embarcaciones de rescate con una precisión que sugería un conocimiento íntimo de la oceanografía costera local. Cuando finalmente fueron izados de vuelta a bordo de la embarcación de rescate, Rodríguez estaba consciente pero claramente en shock hipotérmico. Sofía, por el contrario, parecía estar en control completo de la situación, inmediatamente comenzando procedimientos de primeros auxilios en Rodríguez que iban más allá del entrenamiento médico básico que habían recibido los reclutas. ¿Dónde diablos aprendiste eso?, Haidó Thompson, observando cómo Sofía monitoreaba los signos vitales de Rodríguez con la competencia de un paramédico experimentado. Antes de que Sofía pudiera responder, Morrison apareció a su lado, su expresión una mezcla compleja de admiración, sospecha y algo que se acercaba al reconocimiento. «Mendoza», dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escuchar. «Necesitamos hablar. Después de que terminemos aquí». Sofía asintió, sabiendo que el momento que había estado temiendo desde el comienzo de su misión finalmente había llegado. Su desempeño durante el rescate había sido demasiado competente, demasiado profesional, demasiado obviamente el resultado de un entrenamiento que ningún recluta SEAL regular habría recibido. El rescate se completó exitosamente. Los 6 pescadores fueron evacuados del barco que se hundía. Y aunque 2 estaban gravemente heridos, todos sobrevivieron. Rodríguez se recuperó completamente después de varias horas de tratamiento médico. Pero para Sofía el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Esa noche, mientras los otros reclutas celebraban discretamente su participación en un rescate real exitoso,
Sofía se encontró caminando por la playa de Coronado bajo las estrellas, sabiendo que sus días de anonimato en el programa de entrenamiento estaban llegando a su fin. Su teléfono satelital seguro vibró con un mensaje de texto encriptado de su verdadero comandante. Operación comprometida. Prepárate para extracción. Sofía miró el mensaje durante un largo momento. Luego lo borró sin responder. Había tomado una decisión que sabía cambiaría no solo su misión, sino potencialmente toda su carrera militar. En lugar de aceptar la extracción, iba a hacer algo que iba contra todos sus años de entrenamiento en operaciones encubiertas. Iba a decir la verdad. La oficina del comandante Harrison estaba en silencio sepulcral cuando Sofía entró a las 6:06 horas de la mañana siguiente. Morrison ya estaba allí, de pie en posición attention, junto con otros dos oficiales que Sofía reconoció como personal de inteligencia naval. La expresión de Morrison era inscrutable, pero había una tensión en sus hombros que sugería que él había llegado a sus propias conclusiones sobre la verdadera identidad de Sofía. Siéntese, recluta Mendoza, dijo el comandante Harrison, aunque su tono sugería que sabía que recluta ya no era el título apropiado. O quizás debería decir operadora Mendoza. Sofía se sentó, manteniendo su postura militar, pero sintiendo el peso de semanas de engaño, finalmente, instalándose en sus hombros. Señor, solicito permiso para hacer una declaración completa. Permiso concedido. Sugiero que sea completamente honesta, porque ya hemos hecho algunas llamadas telefónicas muy interesantes esta mañana. Sofía respiró profundamente. Luego comenzó a hablar. Mi nombre es Sofía Elena Mendoza, teniente comandante Fuerzas Especiales Navales. Durante los últimos 5 años, he servido con la Unidad de Actividades Especiales Marítimas, una división clasificada que opera bajo autorización directa del Pentágono. Fui asignada a esta misión de reconocimiento encubierto para evaluar la viabilidad de integrar mujeres en las unidades SEAL operacionales. El silencio que siguió fue tan completo que Sofía podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Morrison fue el primero en hablar. 5 años en actividades especiales. Su voz contenía una mezcla de respeto e incredulidad. Eso explicaría las habilidades de combate, la navegación, el rescate acuático. ¿En cuántas operaciones has participado? 17 despliegues oficiales, señor. 3 continentes. Operaciones que van desde rescate de rehenes hasta reconocimiento de inteligencia en territorio hostil. Uno de los oficiales de inteligencia se inclinó hacia adelante. Operadora Mendoza, ¿entiendes la posición imposible en la que esto nos coloca? ¿Has estado esencialmente infiltrándose en nuestro programa de entrenamiento bajo falsas pretensiones? Sí, señor, entiendo completamente. Pero también entiendo que la misión era necesaria. Las Fuerzas Armadas necesitan datos reales sobre la integración femenina en unidades de combate de élite, no especulaciones o estudios teóricos. El comandante Harrison se recostó en su silla, estudiando a Sofía con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Y cuáles son tus conclusiones hasta ahora, operadora? Que la resistencia inicial no se basa en capacidad real, sino en suposiciones no examinadas. Que una vez que se demuestra competencia, la aceptación sigue naturalmente. Y que la hermandad militar trasciende el género cuando está basada en respeto mutuo y confianza ganada a través del desempeño. ¿Y qué hay de tus compañeros de clase? ¿Cómo crees que van a reaccionar cuando descubran la verdad? Antes de que Sofía pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Morrison abrió para revelar a Thompson, Rodriguez, Davis y Johnson, todos en uniforme completo y con expresiones serias. Señor, dijo Thompson dirigiendo despair al comandante, solicitamos permiso para oblige en nombre de nuestro compañero the next time. Harrison intercambió miradas con Morrison. ¿Cómo supieron de esta reunión? Señor, anoche vimos a Mendoza recibir un mensaje en un teléfono que definitivamente no era equipo militar estándar.
Y después del rescate de ayer, algunos de nosotros comenzamos a hacer preguntas. Rodríguez hizo algunas llamadas a contactos que tiene en inteligencia naval. Rodríguez se adelantó. Comandante, descubrimos quién es realmente. Y honestamente, señor, eso no cambia nada para nosotros. ¿No cambia nada? Morrison parecía genuinamente sorprendido. Davis habló desde atrás del grupo. Señor, durante las últimas semanas, Mendoza nos ha salvado el trasero más veces de las que podemos contar. Nos guió durante navegaciones, nos rescató durante ejercicios acuáticos, y ayer literalmente salvó la vida de Rodríguez. El hecho de que resulte ser aún más badass de lo que pensábamos solo hace que la respetemos más. Además, añadió Johnson, si el objetivo era probar que una mujer puede funcionar en una unidad CL, diría que la misión fue un éxito completo. No solo puede funcionar con nosotros, nos hace mejores soldados. Sofía sintió una emoción que no había anticipado. Lágrimas amenazando con formarse en sus ojos. Durante años, había operado en unidades donde su presencia era aceptada, pero siempre marcada como una excepción, siempre consciente de que estaba siendo evaluada por estándares diferentes. Pero estos hombres, que inicialmente la habían rechazado basándose en prejuicios, ahora la estaban defendiendo basándose en mérito ganado. Thompson se dirigió directamente a Sofía. Oye, Mendoza, o Comandante Mendoza, o como quieras que te llamemos ahora. Todos nosotros queremos disculparnos por cómo te tratamos al principio. Estábamos siendo idiotas, y lo sabemos. No hay nada que perdonar, respondió Sofía finalmente encontrando su voz. Reaccionaron basándose en la información que tenían. USS cambiaron de opinión cuando se les presentó nueva evidencia. Eso habla bien de su carácter. El comandante Harrison se puso de pie, señalando que la reunión estaba llegando a su fin. Operadora Mendoza, obviamente necesitamos discutir el futuro de su misión aquí. Caballeros aprecio su lealtad hacia su compañero de clase. Pero esto plantea cuestiones complicadas sobre la integridad del programa de entrenamiento. Señor, interrumpió Morrison, si me permite una sugerencia. Adelante, sargento. ¿Por qué no permitimos que Mendoza complete el entrenamiento oficialmente? Sus habilidades obviamente superan los requisitos estándar, y tener una operadora experimentada graduándose del programa enviaría un mensaje poderoso sobre la capacidad femenina en fuerzas especiales. Además, añadió Rodríguez, todos nosotros hemos aprendido cosas de ella que nos hacen mejores soldados. Si ella se va ahora, perdemos esa oportunidad de crecimiento. El comandante Harrison consideró esto por un largo momento. Operadora Mendoza, ¿cuál es su preferencia? Podemos extraerla ahora y completar su informe de reconocimiento. O puede continuar y convertirse oficialmente en la primera mujer en graduarse del entrenamiento SEAL. Sofía miró a los 4 hombres que habían venido a apoyarla, recordando las semanas de hostilidad que habían evolucionado hacia respeto genuino, y, finalmente, hacia algo que se acercaba a la hermandad. Pensó en todas las mujeres militares que vendrían después de ella, que se beneficiarían de tener un precedente establecido. Señor, solicito permiso para completar el entrenamiento oficialmente. Why see me permitted another solicitud identifier? Me gustaría que mi experiencia real sea conocida por todos los reclutas restantes. No más secretos, no más mentiras. Si vamos a hacer esto, hagámoslo de la manera correcta. Concedido, dijo Harrison, con algo que podría haber sido una sonrisa. Y operadora Mendoza, cuando complete el entrenamiento, tengo la sensación de que tendremos algunas ofertas muy interesantes para su próxima asignación. 3 semanas después, Sofía Mendoza se graduó oficialmente del entrenamiento SEAL con honores, junto con Thompson, Rodríguez, Davis, Johnson y 7 otros reclutas que habían sobrevivido al programa completo. Durante la ceremonia de graduación, mientras el comandante Harrison colocaba el tridente SEAL en su uniforme, Sofía escuchó a alguien en la audiencia gritar,
¡Esa es nuestra hermana! Se volvió para ver a sus compañeros de clase aplaudiendo, no con la cortesía obligatoria de una ceremonia militar, sino con el genuino orgullo de hermanos celebrando el logro de uno de los suyos. Después de la ceremonia, mientras los graduados se reunían para fotos y celebraciones, Thompson se acercó a Sofía con una sonrisa irónica. «Sabes», dijo, «creo que todos aprendimos algo importante durante estos meses». «¿Qué es eso?» «Que cuando alguien te demuestra repetidamente que puede hacer el trabajo, tal vez deberías escuchar lo que te están diciendo sus acciones en lugar de las voces en tu cabeza». Rodríguez, que había estado escuchando, agregó. Además, Mendoza, si alguna vez necesitas referencias para tu próxima asignación, creo que tienes algunos hermanos que estarían felices de dar testimonio de tu carácter. Mientras el sol se ponía sobre la bahía de San Diego, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Sofía reflexionó sobre cómo su misión había evolucionado de una simple evaluación de factibilidad a algo mucho más significativo. No solo había demostrado que las mujeres podían funcionar efectivamente en unidades SEAL, había ayudado a un grupo de hombres buenos a enfrentar y superar sus propios prejuicios inconscientes. Más importante, había establecido un precedente que haría el camino más fácil para las mujeres que vendrían después de ella. Ya no sería una cuestión de si las mujeres podían servir en fuerzas especiales, sino simplemente de encontrar a las candidatas correctas y darles las oportunidades que merecían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su comandante anterior. Misión completada más allá de las expectativas. ¿Lista para la siguiente asignación? Sofía miró el mensaje. Luego miró a sus nuevos hermanos que estaban celebrando cerca de la playa. Por primera vez en años no estaba segura de cuál quería que fuera su próximo paso. Pero sabía una cosa con certeza. Sin importar a dónde la llevara su carrera, llevaría consigo las lecciones aprendidas durante estos meses en Coronado. Había llegado como una operadora solitaria en una misión secreta. Se iba como parte de una hermandad que había ganado a través del mérito, la perseverancia y la voluntad de demostrar que el valor verdadero trasciende todas las barreras artificiales que la sociedad construye. ¿Y esa? Pensó mientras se reunía con sus compañeros para la celebración final. Era la victoria más importante de todas.